Well, I'm so glad that so many of you came back tonight after this morning. Estoy tan alegre que muchos de ustedes volvieron esta noche después de esta mañana. I thought in the first half that I ran off the men. Yo pensé que la primera mitad ya había asustado a todos los varones. In the second half of the message, I ran off the women. En la segunda mitad ya asusté a las mujeres. So I'm going to re-preach it again. Así que voy a predicarlo de nuevo. What a blessing it has been to be with you. No, qué bendición ha sido estar con ustedes. I appreciate so much this church. Agradezco tanto a esta iglesia. And I appreciate your Le pastor. agradezco a su pastor. What a heart for God he has. Qué corazón para Dios tiene. And I appreciate his hospitality. Agradezco su I hospitalidad appreciate his warm spirit. y su espíritu tierno. And I appreciate his passion. Y me gusta su pasión. Amén. I was listening to him this morning, Estaba escuchando esta mañana. and I didn't understand a word he said, No entendí ni una palabra, but I knew he believed it. pero sabía que él se lo creía. And I love to see that in people. Y me gusta ver eso con tan predicando. Amén. So, Amén. I'm sorry I missed some of the others. Lamento que perdí los demás, And hopefully we'll be able to see you tomorrow. pero es mi esperanza, veremos mañana. Well, take your Bible, please, if you would, and turn to Genesis chapter 37. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a Génesis capítulo 37. We are living in times of change. Estamos viviendo en un periodo de cambios. Now, I realize that soccer is the main sport here in Peru. Amén. Me doy cuenta que aquí en el Perú fútbol es el deporte número uno. And baseball is America's pastime. Dice que béisbol no es fútbol, hermano. Béisbol es la pasión número uno de Estados Unidos. And something happened just a year ago Algo sucedió el año pasado that hadn't happened in over 100 que years. no ha sucedido más de 100 años. The Chicago Cubs, Los Ositos de Chicago, which is a baseball team, que es un equipo de béisbol, they won the World Series. ganaron el campeonato mundial. Sí, está bien. I have to tell you, that has never happened Tengo que decirles, eso nunca ha sucedido in the last century. en el siglo pasado. Nobody ever thought it would happen again, Nadie creía que iba a suceder de nuevo, but it did. pero sucedió. Times are changing. Los tiempos están cambiando. There's lots of things that happen Hay muchas cosas que that suceden bring about change. que nos trae cambios. Oh, the weather changes. Oh, la clima cambia. Yeah, it rained today, Llovió hoy día and it was sunny y today, era soleado hoy día. and then it rained again, Y después llovió de and it nuevo. was sunny. Y después llovió. You guys really need to make up your mind. Oye, pero tiene que decidir una manera u otra. O va a llover o va a solear. Rain or sun, but I don't know O whether solea you're o my coat. llueve, pero tiene que tomar una decisión. A lot of things change. Muchas cosas. Such as I can people up here. Sometimes I do something bad. Things are always changing. Las cosas siempre paran cambiando. And the truth is, politics change. Y la verdad es que la política también cambia. It seems that as soon as you have one person in power, Parece que una vez que uno entra en poder, they're replaced by another. son reemplazados por otros. We look at our culture and see how it's changing. Miramos a nuestra cultura y vemos cómo está cambiando. We see various styles and behaviors that are changing. Vemos bastantes estilos de comportamiento que están cambiando. Think about the workplace and see how much change is going on. Piensa en tu campo laboral y qué tantos cambios han sucedido. Jobs change. Trabajos cambian. Coworkers change. Los que trabajan contigo cambian. Methods change. Métodos cambian. And we look at the church Y miramos a la iglesia and we see things y change. vemos que las cosas están cambiando. You are about to embark on a great change Están para comenzar un gran cambio in building a new building. en su construcción. And that's going to be a huge Y change. eso va a ser un inmenso cambio. I would tell you, having just gone through a building project at our church. Les digo, nosotros ya recién hemos pasado esa construcción del nuevo templo. Now, I want to warn you. Quiero darles una advertencia. When we voted to build a building, Cuando votamos para cambiar nuestro edificio, everybody was in favor. todos estaban a favor. And then we said, Y después decimos, we need to take up an offering. necesitamos una ofrenda. And not everyone was in Y favor. ahora sí nadie estaba de acuerdo. They thought somebody else should give. Ellos piensan que otros deben dar. And they thought somebody else should work. Y piensan que otros deben trabajar. And it took a lot of investment of time, Y costó bastante inversión de tiempo a lot of investment in money. y de tesoro. But we went forward because we believed the Lord would have us to do so. Pero procedimos porque pensamos que Dios quiso así. And we are very thankful for what God has given Y us. estamos muy agradecidos porque Dios les han dado el templo. But it was
a big change. pero un cambio grande. The first time I stood in that pulpit of the church, La primera vez que me puse en el púlpito de esa iglesia, the building was so much bigger. el templo era tanto más grande. I felt very conspicuous. Me sentí bastante conspicuo. And the people, La they gente. were in 3 sections instead of 2. Estaban en 13 filas en vez de 2. And it was just strange. They didn't know where to sit. Era bastante raro. Ellos no sabían dónde tomar asiento. Because as you know, as Baptists, Como ustedes saben bien, como bautistas, we have our seats. nosotros tenemos nuestras bancas. And woe be to the person who sits in your Y seat. hay de aquel que se siente en tu asiento. You take your turn, you get to the back. Tú tomas tu lugar, vete atrás. Change. Cambios. Sometimes it's good, A veces es bueno, sometimes it's a bad. veces no es. And all around us, things are taking place. En todo nuestro alrededor, las cosas están cambiando. Nothing stays the same. Nada se queda igual. We live in a world that is in constant change. Vivimos en un mundo que continuamente está cambiando. I was just looking at one of the children over earlier today. Estaba mirando uno de los niños más temprano. When I was here 2 years ago, 2 años atrás, they estaban were aquí. so much smaller, Eran tan pequeñitos and they've y grown. han crecido. It's amazing. Es asombroso. Our kids grow up. Nuestros hijos crecen. Of course, we don't change. Claro, nosotros no cambiamos. Yo soy igualito. No matter if you have a birthday or not. No importa que tengas cumpleaños o no. Amén. You still look the same. Igualito cuando tenés 25 años. Amén. So how do we maintain a sense of stability Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros un sentido de estabilidad in the midst of all this change? en medio de nuestro cambio? The sad thing is, La cosa triste es the average lifespan of a church member, la vida promedio de un miembro de una iglesia as far as being in church, en cuanto a estar en una iglesia, according to the statisticians, según las estadísticas, is about 10 years. es aproximadamente 10 años. Meaning that people come Dando de entender que la gente viene and people go. y la gente se va. So the church dynamic changes. Así que la dinámica de la iglesia cambia. Why is it that people come to church and then fade away? ¿Por qué es que la gente viene a la iglesia y después se van? Why is it when some new family comes into the church, ¿Por qué que cuando una familia nueva llega a la iglesia, maybe somebody else doesn't like them, puede ser que otra familia no les guste? and so pretty soon they leave? Así que de pronto se van. That's a problem. Es un problema. But no matter how many things change, Pero que sin importar que tantas cosas cambian, we should stay faithful. deberíamos mantenernos fieles. We need to survive the change around us. Debemos sobrevivir los cambios que nos están rodeando. And tonight I want us to take a look Esta noche queremos mirar, contemplar, and examine how to survive change. examinar cómo debemos sobrevivir los cambios. In Genesis 37, En Génesis capítulo 37, we see the account of a young man leemos el cuento de un joven who endured a tremendous amount of change, que sobrevivió bastante cambio, yet remained stable. pero se mantuvo estable. We're going to skip around and read several verses. En vez de leer todo el capítulo, vamos a mirar unos textos nomás. So bear with me. Así que aguántenme. But look at Genesis 37, verses 3 and 4. Pero noten Génesis 37, 3 y 4. Now we stand up and read all that kind of stuff. Yes. Génesis 37, 3 y 4, por favor. ¿De qué? La palabra de Dios dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y lo hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Now, if you'll move down to verses 11 and 12. Ahora los versículos 11 y 12. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Now, let's go down to verses 18 and read down to verse 28, please. Ok, desde el 18 hasta el 28. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Let's bow for prayer. Vamos a responder. Heavenly Father, we thank you for this privilege once again to stand and preach. Ay, Padre, doy gracias por este privilegio que puedo poner de pie y predicar tu palabra. God, I ask that you would guide our thoughts tonight. Oh Dios, guía nuestros pensamientos esta noche. Spirit of God, would you speak to our hearts Oh Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones. and fortify our commitment to you? Fortifique nuestro compromiso hacia ti. Lord, I pray that as we look at the life of Joseph Oh Padre, te ruego que mientras que contemplemos la vida de José and we see all that he went through, y vemos todo lo que pasó a él, God, I pray that you'd help us to take heart, Padre, ayúdanos a tomar corazón, that we can survive the struggles that we face also. que podemos sobrevivir las luchas que nosotros también enfrentamos. Lord, guard my words, Protege mis palabras and Lord, bless our translator. y bendiga a nuestro traductor. And may you be honored and glorified by everything that is said and done. Y sea tú glorificado en todo lo que se dice y se haga. In Jesus' name. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. You may be seated. Pueden tomar sus lugares. Joseph grew up as a favorite son of his father. José creció siendo el hijo favorito de su padre. He was treated better than his Fue brothers. tratado mejor que sus hermanos. And of course, as we read, that's why his brothers hated Y him. de hecho, por eso le odiaban sus hermanos. One day his father sent him to go check on his brothers to see how they were faring in the field. Un día su padre le envió a ver cómo estaban sus hermanos allá en Siquem. As Joseph approached his brothers in the field, Mientras que José se acercaba a sus hermanos en el campo, they talked amongst one another hablaron entre sí, and conspired together conspiraron juntos to throw him into the pit. para meterle en el pozo. As they were deciding how to end his life, Y mientras que decidían cómo terminar con su vida, they see a group of merchants that are traveling, ven un grupo de mercaderes que están de viaje. and they get an idea. Y se les llega la idea. Why have his blood on our ¿Por hands? qué poner su sangre sobre nuestras manos? Let's go ahead and sell him for 20 pieces of silver. Vendémosle por 20 piezas de plata. And so they do. Así que lo hicieron. And as you read on in Genesis 38, Y mientras que sigues leyendo en Génesis capítulo 38 in the chapters y following, los capítulos que siguen, we see that he is put on the auction block to be sold as a slave. vemos que cuando llegó a Egipto lo pusieron donde venden los esclavos y lo vendían. Potiphar, who was the captain of the Pharaoh's guard, Potifar, que era el capitán de los ejércitos del faraón, purchased Joseph le compró and took him into his house y lo llevó a su casa and put him there as a servant. y lo puso ahí como un siervo. Can you imagine the kind of emotions that Joseph experienced in those days? ¿Puedes tú imaginar la diversidad de emociones que pasó José durante sus días? Here is Joseph, Aquí está José, who is the favorite son, el hijo favorito, who had the coat of many que colors, tenía la túnica de muchos colores, which symbolized his place in the family. que era un símbolo de su lugar en la familia. Now, let me stop and explain just a little bit about this. Permíteme parar y explicar un poquito de esto. As you know, Jacob had 4 wives. Como tú bien sabes, Jacob tuvo 4 esposas. I do not recommend that. No lo recomiendo. God does not recommend that. Dios no lo recomienda. Anybody in their right mind doesn't recommend that. Cualquiera en su juicio cabal no te lo recomienda. But nonetheless, Pero sin embargo, he worked for his uncle Laban. Jacob worked for his uncle Laban for 7 years. Jacob trabajó por su tío Labán por 10 años So that he could marry his daughter Rachel. para que pudo casarse con su hija Raquel. But on their wedding night, Pero en la noche de su boda, Laban Labán switched daughters le cambió la hija and gave him Leah instead of y Rachel. le dio a Lea en vez de Raquel. After the screaming was over, Después de la gritería, Jacob went to Laban
Jacob se fue a And he said, wait a minute, hey, you gave me the wrong daughter. me diste la hija I want to equivocada. marry Rachel. Yo quería casarme con Raquel. Jacob said, for 7 more years, I'll do it. La madre dijo, ya, por 7 años más te la daré. So he did. Así que lo hizo. Now, Rachel was the wife of choice. Raquel era la esposa que él escogió. But as Jacob and Rachel were married, Pero cuando Jacob se casó con Raquel, they had no children, no tuvieron hijos. which in those days was a great shame for Rachel. Que en aquellos días era una vergüenza tremenda para Raquel. But Leah, Pero Lea, she had lots of kids. ella tuvo bastantes hijos. And then Y después, Rachel gave her handmaid to Joseph to be, or Jacob to be his wife, Raquel le dio a su sierva, a Jacob, para que sea su esposa. and she had kids. Y ella tuvo hijas. And then Leah Pues Lea gave her handmaid to dio Jacob a to su be sierva wife, a Jacob para que sea su esposa. and she had Y kids. ella tuvo hijas. And so Jacob has kids from Leah and Bilhah and Así I que forgot her name. Jacob tiene hijas de Bilha, Silpa, Lea, But not from pero Rachel. no de Raquel. But then Entonces, Rachel got pregnant, Raquel quedó embarazada. and Joseph Y José was the apple of Jacob's eye. fue el amor del ojo de Jacob. He was the firstborn Era el primogénito of his wife Rachel, de su esposa Raquel. not the firstborn of his wife Leah. No el primogénito de su esposa Lea. But Jacob decided Pero Jacob decidió to make this youngest son de hacer este hijo menor the first child of his favorite wife, el primer hijo de su esposa to favorita. be the one who got the coat of many colors, De llevar la túnica de muchos colores. indicating that he would have Que él tendría the birthright el primogenitura as the double portion. y como recompensa la doble porción. So here you've got all these older brothers Aquí tienes todos tus hermanos mayores who are looking at their little bratty brother, que están viendo a su hermanito malcriado and they're like, we're not giving y him. están diciendo, no le vamos a dar A a double este portion of una doble everything. porción de la herencia. That should go to us. Eso debiera a nosotros. That's why they hated him. Por eso le odiaban. Joseph José thought he was special. creía que era especial. He had the coat of many colors. Oh, perdón. He didn't have a cell phone, but he had a coat of many colors. No tenía celular, pero sí tenía usado mucho color. He walked around as big stuff around his house Él andaba como si era gran cosa en su casa. until the day he was thrown into the pit by his brothers. Hasta el día que lo lanzaron al pozo por sus hermanos. And then he was sold into slavery. Y desde ahí fue vendido a la esclavitud. He went from being the premier son Fue de ser hijo premier, to being a peasant servant. de ser un siervo mocoso, o sea, un siervo que vale nada. He is nobody to anybody. Es un don nadie a todos. And so, what hope does this guy have? ¿Qué esperanza tiene este joven? But things got worse. Pero cosa se empeoró. Potiphar's wife La esposa de Potifar had a lustful eye. era un ojo codicioso. And she looked at Y Joseph miró a José and she thought, y ella pensó, I'm going to have an affair with this guy. yo tendré una cosa con este joven. And what's Joseph supposed to do? ¿Qué debe hacer José? He's a slave Es un esclavo in a strange country en un país extraño, with a strange language, en un lenguaje in extraño, a strange culture. en una cultura extraña. The only people that he knows and loves La única gente que conoce y ama hate his guts le odian and sold him into y lo slavery. vendieron a la esclavitud. Let me ask you a question. Ahora tengo una pregunta. How many of us, ¿Cuántos de nosotros, if we were disappointed by the people we loved and trusted, si hubiéramos sido desilusionados por aquellos que amamos tanto, who supposedly believe the Lord Jehovah, que supuestamente creen en el Señor Jehová, but they sure didn't seem to be acting like it, pero no estaban actuando así, and they sell you into y slavery, te hubiesen vendido a ti a la esclavitud? how many of you are going to hold fast to your faith? ¿Cuántos de ustedes mantendrían firme su fe? Or would you just throw it out the window, ¿O lo tirarías por la ventana? and as the saying goes, Y como va el dicho, when in Egypt, do as the Egyptians? cuando en Egipto haz como hacen los egipcios. She tempts him. Ella le tiente. His response, Su respuesta,
How can I do this great wickedness and sin against God? ¿Cómo puedo hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? And so he runs out. Así que se escapa. She screams, Ella grita. "Oh, he tried to rape me." ¡Oh, trató de violarme! Potiphar comes home. Potifar llega a la casa. He's what? Él dice, ¿qué? And they take Joseph, Y le toman a José. as if being a slave isn't bad enough. Como si ser esclavo no era suficiente de mal. They throw him into prison. Lo lanzan a la prisión. I don't know if he can get any lower than Yo that. no sé si puede llegar más bajo que eso. I mean, it is pretty bad when you're in the pit. Claro, es bastante malo cuando estás en el pozo. It's worse Es peor when you're a slave, cuando eres esclavo. but it's got to be the pits. Pero tiene que ser When you're más in prison. malo todavía cuando estás en la prisión. You read on, Sigues leyendo. and one day Y un día he goes from being a prisoner va de ser un prisionero to becoming the prime minister of Egypt. a llegar a ser el ministro, el primer ministro de Egipto. Can you imagine that? ¿Puedes imaginar eso? You're in the worst prison possible, Estás en el peor cárcel posible. and you have nothing to look forward to in life. Y no hay ninguna esperanza en la vida. And the next thing you know, you're taken from the prison. Y la siguiente cosa que tú sabes, te están sacando de la cárcel. You're given a bath and a change of clothes, Te están bañando rápidamente, están cambiando de and then ropa. you're standing in front of Y Pharaoh. de pronto estás de pie ante el faraón. And he then makes you Y él te hace a ti the vice president el vicepresidente of the whole country. de todo el país. Wow. And yet, in spite of all of these transitions, Y a pesar de todos estos transiciones, all of these negative things that happen, todas estas cosas negativas que han sucedido, and this great blessing that happened, y esta gran bendición que sucede, Joseph stayed the same. José quedó igual. He didn't give up on God or quit. No abandonó a Dios, He didn't throw away his religion when he got rich. no botó su religión cuando llegó a tener plata, He didn't even seek revenge when he saw his brothers. ni siquiera buscó venganza cuando vio a sus hermanos. Because as you know from Genesis, Como tú bien sabes de Génesis, famine came, vino el hambruno, and guess who came to Egypt looking for food? y adivina quién vino a Egipto buscando comida. Those same brothers who had thrown him in the pit Esos mismos hermanos que le botaron al and pozo sold him into y le slavery. vendieron la esclavitud. And here they stand Y before aquí him. están parados delante de él. Oh, man. Payback. Ahora es tiempo para pagarles. They say revenge is sweet, Me dicen que la venganza es dulce, but Joseph never experienced pero José nunca lo experimentó. it. He didn't seek revenge. No buscó la venganza, He was a faithful servant of God. era un siervo fiel de Dios. Some of you are going to go through very difficult times in your life. Hay algunos de ustedes que están sentados aquí que van a pasar tiempos que están difíciles en su vida. You're going to go through incredible suffering, Vas a sufrir bastante. heartache, Quebranto de corazón, times of disappointment, tiempos de desilusión, where you will feel forsaken by everybody donde va a parecer que todos te han abandonado and disappointed. y te han desilusionado. Some of you Algunos de ustedes are going to see days of success. van a ver días de éxito. The money's going to roll in. El dinero va a ser abundante, You're going to rise in prominence. vas a subir en prominencia, You're going to have great success. tendrás gran éxito. Both of those reasons Por ambas razones are why church members walk away from God. es porque los miembros de la iglesia le abandonan la iglesia. Either bitter disappointments, O porque hay desilusiones amargas, they think God's failed them, ellos piensan que Dios les ha or fracasado, grand success, o éxito abrumador, and they don't think they need God y anymore. ya creen que ya no necesitan a Dios. You need to be faithful to God. Tú debes ser fiel a Dios. How do you survive change? ¿Cómo tú puedes sobrevivir estos cambios? Well, let me show you. Permíteme mostrarte, Look at chapter 39 in verses 2 and 3, please. quiero mostrarte el capítulo 39, versículos 2 y 3, por favor. And we notice the first truth Y que contemplamos la primera verdad that helped Joseph to stay faithful to God and survive change. que ayudó a José a mantenerse fiel y sobrevivir los cambios. First of all, we see that he was anchored to a changeless God. Primero, quiero que veas que su ancla estaba anclado a un Dios que no cambia. Look at the first phrase of verse 2. Noten la primera frase de versículo 2. And the Lord was with Joseph. Mas Jehová estaba con José.
Go down to verse 3. Versículo 3. And his master saw that the Lord was with him, Y vio su amo que Jehová estaba con él. and that the Lord made all that he did to prosper in Y his que hand. todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Now he had just been sold into Ahora, slavery. recién ha sido vendido a la esclavitud. He should have been Debía walking on his bottom lip. Debía haber estado, bueno, él dice caminando sobre su, así. He should have been bitter about things. Debía estar amargo. Con sujeta. Ha tropezado en su sujeta, es lo que dijo. He should have been upset. Debía estar enojado. But instead, Pero no es así. he was faithful. Era fiel. And although Joseph was tossed about Y aunque a José le tiraron para acá y para allá, in the circumstances of life, en las circunstancias de la vida, he was anchored to a God who is unmovable. su ancla estaba en un Dios que no cambiaba. You're going to find Te yourself vas a encontrar tossed about on the waves of life, tirado por doquier en las olas de la vida. and you're going to drown Y vas a ahogar if you don't stay anchored to the God who doesn't si change. es que no te mantienes anclado al Dios que no cambia. We serve a God who never changes. Servimos a un Dios que nunca cambia. People will disappoint La you. gente te va a desilusionar. Circumstances will change. Circunstancias cambiarán. Churches will disappoint you. Iglesias te desilusionarán. But God is always Pero faithful. Dios siempre es fiel. Because He is immutable. Porque es inmutable. He is unchanging and unchangeable. Él no cambia y no puede ser cambiado. He's the same yesterday, today, and Es forever. el mismo ayer y hoy por los siglos. His character does not change. Su carácter no cambia. The Bible tells us in Psalm 102 and verse 27, La Biblia nos dice en Salmo 101, versículo 27, but thou art the same, pero tú eres el mismo and thy years have no end. y tus años no tienen fin. Malachi 3 and verse 6, Malaquías 3, versículo 6. for I am the Lord, Yo soy Jehová, I change not. no cambio. Hebrews chapter 1, Hebreos 1, verse 10, versículo 10. and thou, Lord, Y tú, oh Señor, in the beginning hast laid the foundation of the earth, en el principio pusiste el fundamento del mundo and the heavens are the works of thy y hands. los cielos son la obra de tus manos. They shall perish, Ellos perecerán, but thou remainest. pero tú quedarás. And they all shall wax old as doth a garment, Y ellos envejecerán como una ropa. and as a vesture shalt thou fold them up, Y como un ropaje lo vas a doblar. and they shall be changed. Y ellos cambiarán, But thou art the same, pero tú eres el mismo. and thy years shall not fail. Y tus años no fracasarán. God's qualities and moral strengths Las cualidades y fuerzas morales de Dios have not changed from eternity past, no han cambiado de la eternidad and pasada they never will in eternity y future. no cambiarán en la eternidad futura. He was holy then, Era santo en aquel and entonces, he's holy now. es santo ahora. He was just then, Fue justo en aquel entonces y es justo ahora. he was righteous before, Era justo en aquel and entonces he's righteous y now. es justo hoy en día. He was loving before, Era amante and antes he's loving y es now. amante hoy en día. He was merciful before, Era misericordioso and antes he's merciful y es now. misericordioso hoy. He was forgiving before, Antes perdonaba and he's forgiving y now. perdona hoy. His character doesn't Su change. carácter no cambia. Amén. Amén. You need to remember that. Tú tienes que recordar eso. And I'll tell you why. Y tú vas a decir por qué. Because you're going to see somebody in church, Porque tú verás a alguien en la iglesia, somebody that you respect, alguien que tú tienes mucho respeto, and you're going to see them fail you. y vas a ver que ellos te fracasan, te fallan, And you're going to assume y vas a presumir that all religion and Christianity is like that. que todos los religionistas en la religión son así. Men are made of flesh, Varón, la gente son hechos de carne, sinful flesh. carne pecaminosa. They will fail you, Siempre te fracasarán. but God remains the same. Pero Dios siempre es igual. His character does not Su change. carácter no cambia. If men fail, Si es que los hombres fallan, it's sin, es pecado, it's wrong, es mal. and God says it's Y wrong. Dios dice que no debe ser así. So you need to recognize that His character doesn't change, Así tú debes reconocer que su carácter no cambia. and His power doesn't Y su change. poder no cambia. God, by His great power, Dios, por su gran poder, is able to fulfill every promise that He has ever given. es capaz de cumplir todas las promesas que Él hizo. He fulfilled it for Abraham. Lo He made a cumplió para promise. Abraham en su promesa. You know, it's interesting when you think about Abraham. Caramba, es bastante interesante cuando piensas en Abraham. Abraham was 100 years old when he had a son. Abraham tenía 100 años cuando tuvo un hijo. His wife was 90. Y su esposa, 90.
Any ladies willing to be a 90-year-old mom? ¿Alguno de ustedes, hermanas, está dispuesta a ser una madre a los 90 años? I mean, grandma maybe, ¿O una abuela? Ya. great-grandma sure. ¿Bisabuela? Por But you want to supuesto. start at ground zero all over again? ¿Pero quieres comenzar de cero a los 90? But God told a 99-year-old Abraham, Pero Dios le dijo a un viejito de 99 años, you're going to be the father of a great nation. vas a ser padre de una gran nación. And Abraham had no Y children. Abraham no tuvo ni un hijo. I don't know about you No sé de ti. and how good you are at math, Y qué bueno eres tú en la matemática. but 0 Pero cero plus 0 más cero equals 0. equivale a cero. You got it? ¿Está bien? If you have no Si children, no tienes hijos, you cannot be the father of a great nation. no puedes ser el padre de una gran nación. You got to have kids. Tienes que tener hijos. You know the amazing thing is, ¿Sabe la cosa asombrosa? God gave Abraham Dios le dio a Abraham one son, un hijo, Isaac. Isaac. And he said, Y él dijo, he's the product. él es el producto. The great nation is on its way. La gran nación está en rumbo. And Abraham's thinking, yeah, this doesn't sound so good. Suena muy bien. That's okay. Pero está bien, Because Isaac got married. porque Isaac se casó And he doubled. y él lo dobló. He doubled the product. Él dobló el producto. Esau and Jacob. Esaú y Jacob. So how we got now? We got Abraham, Tenemos a Abraham, Sarah, Sara, Isaac, Isaac, and what was his wife's name? Rebecca. Rebecca, You got Esau, Esaú and you got Jacob. y Jacob. Oh, wow. 6. Now that's a great nation, Ahora es isn't una gran nación, amén. it? Some of you have a great nation living in your house right now. Algunos de ustedes tienen una gran nación You viviendo en got su 6 casa people ahora. living there. Tiene 6 personas viviendo ahí. You know what's interesting? ¿Saben lo que es interesante? I'm making a joke of this, Estoy haciendo un chiste de esto. but Romans chapter 4 tells us Romanos capítulo 4 nos dice that Abraham was not weak in faith. que Abraham no se debilitó en la fe. He staggered not at the promise of God. No sé qué es exacto la palabra, pero no se cayó a la promesa de Dios. Here's the thing. Aquí está la cosa. From a human De standpoint, un punto de vista humana, taking all circumstances into consideration, tomando toda la circunstancia en consideración, Abraham can count his nation on 2 hands. Abraham puede contar toda su nación en 2 manos. Wouldn't you begin to doubt? ¿No empezarías tú a dudar? Wouldn't you begin to question if God was really true to his word? ¿No empezarías a preguntar tú si Dios iba a ser fiel a su palabra? Whether his promises would come Si true? sus promesas se realizarán. But Abraham didn't Pero question. Abraham ni preguntó. The truth is, La verdad es, the nation of Israel la nación de Israel is a great nation. es una gran nación. God kept his promise. Dios mantuvo su promesa. God will keep his promise to Y you. Dios te guardará su promesa a ti We también. may look at the A veces circumstances. miramos las circunstancias. Joseph, José, when he was back with his dad, cuando estaba de vuelta con su padre, had 2 dreams. tenía 2 sueños. One dream, En un sueño, his sheep was in the middle of the field. su viga estaba en el centro del campo. And all of his brothers were the 11 Y sheep las vigas, around. ¿no? Atado. Ajá, atados. Estaban alrededor de sus hermanos. And they all bowed Y cada uno se to inclinó the center sheep. al atado que sé, no era atado, era atado es una viga. Bueno, sea lo que sea, o yo tengo razón o este razón. ¿Sí o no? Then he had a second Y dream. después tuvo un segundo sueño. And in this Y en dream, este sueño, his star was in the center of the sky. su estrella estaba en el centro del cielo. And there are 11 other stars. Y hay 11 otras estrellas. And the moon and the sun. Y la luna y el sol. And they all bowed Y towards the center todos se star. inclinaron a su estrella. God had made a promise to Joseph in his Dios dreams había hecho una promesa a José en sus sueños. that his brothers would bow before Que him. sus hermanos se inclinarán ante él. Do you think Joseph began to question this ¿No thought? piensas tú que que José empezó a dudar de las promesas? Maybe the thought crossed his mind in the pit. Puede ser cuando estaba en el pozo que el pensamiento cruzó su mente. I'm pretty sure he thought about it on his way into Egypt. Estoy casi seguro que empezó a dudar en camino a Egipto. And he's thinking, there's no way God can fix this. Está pensando, no hay manera que Dios pueda arreglar esto. I'm already sold as a slave. Ya soy un esclavo Then he gets falsely y accused más encima le acusan falsamente and he's thrown into the y le prison. lanzan en una prisión. And I'm sure he's thinking God's Estoy failed him. seguro que está pensando Dios ha fallado. I'm sure he's thinking
thinking that God doesn't keep His word. Estoy seguro que está pensando, Dios no puede cumplir su palabra. But He didn't let those thoughts dominate. Pero no permitió que esos pensamientos le dominan. He held fast to God's Se promises. mantuvo fiel a las promesas de Dios. Because God's promises Porque las don't promesas de change. Dios no cambian. God's plans don't change. Los planes de Dios no cambian. God's mercy doesn't change. Las misericordias de Dios no cambian. God's justice doesn't La change. justicia de Dios no cambia. Joseph was anchored to the God who does not change. José estaba anclado al Dios que no cambia. And it was his faith in a changeless God Era su fe en un Dios que no cambia that kept him anchored que le mantuvo anclado in the midst of the storms of life. en el centro de esas tormentas de la vida. You need to trust God. Tienes que confiar en el Señor. As we find ourselves in a sea of change, Cuando nos encontramos en un mar cambiante, keep your eyes focused, mantén tus ojos enfocados, anchored to Christ. anclado a Cristo. He will enable you to survive whatever changes take place in Él your te life. capacitará para enfrentar cualquier cambio que entre en tu vida. But let's move on in chapter 39 Seguimos adelante en capítulo and 39. notice the second thought this evening. Y quiero que notes el segundo Not only was pensamiento. he anchored to a changeless No God, solo estaba anclado a un Dios que no cambia, but his actions were based on the commands of God. pero sus acciones se basaban sobre los mandamientos de Dios. Look at what it says in verses 7 down to verse 9 of chapter 39. Note lo que dice el versículo 7 hasta el 9 en el capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? There was great temptation in Joseph's life. Había una gran tentación en la vida de José. Joseph had risen through the ranks in Potiphar's house. José empezó a elevarse a los niveles de autoridad de la casa de Potifar. So that now that he was the head servant over all the rest of the Y ahora slaves. era el mayordomo encima de todas las cosas en la casa de Potifar. That's a pretty good job. Es un buen trabajo, por si acaso. And along comes Potiphar's wife. Y de pronto llega la esposa de Potifar. My assumption is that she was a beautiful woman. Tengo que presumir que era una mujer hermosa. Potiphar is out dealing with Pharaoh's army. Potifar está allá afuera tratando con asuntos del ejército del faraón. He's not around. No está por ahí. She's in the house. Ella está en la casa. Joseph's a young man. José es un joven. He doesn't have any prospects for getting married anytime soon. No tiene esperanza de casarse en ningún tiempo cercano. He's got nothing else to hold on to, really. No tiene nada que aferrarse, de hecho. She smiles at him Y ella le sonría and says, I can make your life a lot better. y dice, yo puedo hacer tu vida mucho mejor. I can give you special privileges. Te puedo dar privilegios especiales. Just come with me. Ven conmigo. Come and do my pleasure. Ven y haz mi placer. Joseph was facing great temptation. José enfrentaba gran tentación. All of us are going to face temptation. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar tentaciones en la There are vida. going to be great temptations. Habrán gran They're going to tentaciones come across our path. que nos cruzarán en el camino. It may not be a lustful situation like this. Tal vez no sea una situación codiciosa como esta. It might be a job offer that you just can't refuse. Puede ser que alguien te ofrezca un trabajo que tú simplemente no puedes rehusar. But you know, Pero tú sabes, if you give in to that temptation, si te entregas a esa tentación, all the faith that you've been taught, toda la fidelidad, toda la doctrina que ha sido enseñado, everything that you know is right, todas las cosas que tú sabes que es correcto, is going to be tossed out the window se irá por la ventana to seize this opportunity. para tomar esta oportunidad. What are you going to do? ¿Qué harás? What a temptation ¿Qué Joseph faced. tentación enfrentó José? He could have decided to live as the Egyptian since he was in Egypt. Pudo haber decidido vivir con los egipcios ya que estaba en Egipto. I doubt that the rest of the Egyptians had a problem with that kind of immorality. Dudo que los otros egipcios tenían problema con ese tipo de inmoralidad. Matter of fact, they would have expected Joseph to change Y de hecho ellos esperaban que José cambiara when the circumstances con las changed. circunstancias cambiaran.
Potiphar's wife expected him to change his morals La esposa de Potifar esperaba que él cambiara sus morales when she changed her treatment of him. cuando ella cambió su tratamiento hacia And él. even though Joseph was surrounded with change and temptation, Y aunque José estaba envuelto de cambios y tentaciones, his actions were not based on his feelings sus acciones no se basaban sobre sus sentimientos or on his circumstances. o en circunstancias. His actions were based on the commands of a God who never changes. Sus acciones estaban basados en los mandamientos de un Dios que no cambia. You see, with Joseph, Ve con José, his principles dictated his decisions. sus principios dictaron sus decisiones. Now, Joseph had been taught from his father about morality, José ya había sido instruido de la moralidad por su padre, which God had instructed Adam and Eve in Genesis chapter 2. que Dios había instruido a Adán y Eva en Génesis That capítulo God 2, intended one man and one woman que Dios quiso que un varón y una mujer to be united in que marriage, sean unidos en matrimonio, and within the context of marriage y en el contexto del matrimonio is where physical intimacy is to take place. es donde intimidad física ha de tener lugar, ha de dar lugar. Anything outside of that Cualquier cosa fuera de eso is adultery and es fornication, adulterio y fornicación, and God condemns that. y Dios condena eso. Joseph didn't have to decide whether or not he should enter into immoral relationship with this José woman. no tuvo que decidir si es que sí o no iba a entrar en una relación inmoral. His principles made his decision for him. Sus principios tomaron esa decisión para él. His principles were based on God's commands, Sus principios estaban basados en los mandamientos de Dios, which are based on a changeless que God. están basados en un Dios que nunca cambia. So if God hasn't changed, Así que si Dios no ha cambiado, then neither should our principles. nuestros principios tampoco. Let me just say something. Permíteme decir algo aquí. We're all going to face temptation. Todos vamos a enfrentar tentaciones. Immorality, Inmoralidad, thievery, ladronas, o sea, robos, drunkenness, borrachera, wrong friends, amigos incorrectos. all kinds of temptations Todo that come tipo our de way. tentación van a llegar a ti. You need to make your decisions now, Tú deberías tomar tus decisiones based ahora, upon God's principles, basándose en los principios de Dios, so that when the temptation para comes, que cuando llegue la tentación, it's immediately dismissed. inmediatamente lo despides. Of course I can't do Por that. supuesto no puede hacer How eso. can I do this great wickedness? ¿Cómo puede hacer esta maldad con... You're his wife, Eres esposa de él, not mine, no la mía, so I can't even think about ni that. puedo pensar en eso. That's what saved Joseph. Es lo que salvó a José. His actions were based on the commands of God, Sus acciones estaban basadas en sus mandamientos de Dios. and his principles dictated his Y decisions. sus principios dictaron sus decisiones. And by the way, Y entre paréntesis, he was determined estaba determinado despite the consequences. a pesar de las consecuencias. He was resolved that no matter what the consequences might be, Él ya tenía una resolución que no importa las consecuencias, he was going to do what was right. él iba a hacer lo correcto. He'd already determined Ya había determinado to not do this great wickedness de and sin no against hacer God. esta gran maldad y pecar contra su Dios. You cannot control the changes around you. Tú no puedes controlar los cambios alrededor You tuyo. can't control the temptations that may come your Tú way, no puedes controlar las tentaciones que vienen hacia ti, but you can control your response. pero sí puedes controlar tu respuesta. We need to be anchored to a changeless God, Debemos anclar a un Dios que no cambia, from whom we can establish the principles for living. de quien podemos establecer los principios de Then nuestra vida. no matter what changes may Y come, así que no importa qué cambios llegan, no matter what circumstance or obstacle that we face, no importa la circunstancia o obstáculo que enfrentamos, we can respond correctly without regard to consequences. podemos responder correctamente, sí, a pesar de las consecuencias. Think about Daniel. Piensa en Daniel. Daniel purposed in his heart Daniel propuso en su corazón that he would not eat of the king's meat. de no contaminarse con la He didn't know what the consequences might Él be, no sabía cuáles iban a ser las but he consecuencias, already determined he was going to obey God. pero ya había determinado que iba a obedecer a Dios. We need Josephs, Necesitamos a José and we need y Daniels, también necesitamos a tipos como Daniel, who will be committed to do what's right. que harán un compromiso de hacer lo correcto. But let me point out a third. Y quiero señalar una tercera. In chapter 45 of En Genesis, capítulo 45 de Génesis, read verses 7 and 8. lea versículos 7 y 8. Ya. This is, let me just set this up. This is Joseph in front of his brethren. Este es José en frente de sus hermanos. After they've come asking for food, Después que vinieron pidiendo comida. and Joseph has dealt with them now as the prime minister of Egypt. Y ahora José es el primer ministro de Egipto. They think Joseph's going to try to kill them, Ellos creen que José quiere matarlos. and he had every right to. Y tenía todo derecho a hacerlo. And he had the opportunity to. Y tenía la oportunidad. But
But listen to what he says in verses 7 and 8. Pero escucha lo que dice en versículos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor a toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. He tells his brothers, Les dice a sus hermanos, listen guys, oiga, there's a God who's in charge here. hay un Dios que está a cargo aquí. And he sent me ahead Y Él me envió adelante todo, because he knew what was going to come. porque Él sabía bien lo que iba a suceder, So that I could be in this position para que yo podría estar en esta posición to save my family de salvar a mi familia from starvation. del hambruna. Well, the story goes Bueno, la historia sigue adelante, that Jacob comes and his brethren all come down into Egypt. que Jacob y todos sus hermanos vienen a Egipto. And they are given a special place during the famine. Y les es dado un lugar muy especial durante la hambruna. And because of Joseph's position, his family is secure Y por causa de la posición de José, su familia está asegurada and they prosper. y prosperada. But then Jacob dies. Pero después muere Jacob. Now that dad's gone, Ya que murió papá, what's Joseph going to do to his brothers? ahora ¿qué hará José a sus hermanos? And so there's a conversation that takes place with his brothers and he. Así que hay una conversación que se lleva a cabo entre él y sus hermanos. Turn over to chapter 50 and look at verse 20. Capítulo 50, versículo 20. And read it for us, would you please? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. In spite of the A circumstances pesar de las circunstancias and the difficulties that transpired in life of y Joseph, las dificultades que ocurrieron en la vida de José, he recognized the sovereignty of God él reconoció la soberanía de and Dios his working in Joseph's life. y la obra que él hizo en la vida de José. The third thing we see is La tercera cosa que vemos that his es attitude reflected the care of God. que su actitud reflejó el cuidado de Dios. We need to understand Debemos comprender that although things may happen to us que aunque cosas nos sucedan and changes may occur that are negative, y cambios pueden suceder que son negativos, when you are hurt and crushed cuando tú estás adolorido y derrotado and you sit lonely in your house y estás a solas en tu casa and you have your Bible in your hand y tienes la Biblia en tu mano and you say, God, why did you let this happen to y me? te preguntas, Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Don't you care? ¿No te preocupas por mí? It was wrong what they did. Estaba mal lo que me I don't hicieron. deserve to be treated like this. No merezco ser tratado así. I had dreams. Yo tenía sueños. I had a future. Yo tenía un futuro. I had plans. Yo tenía planes. And now look at where I Y am. ahora mira dónde estoy. And your accusation is, God, you forgot about Y me. tu acusación es, Dios, te has olvidado de mí. God, you don't care about me. Dios, tú no te preocupes de mí. And I want you to be reminded Y tonight, quiero que seas recordado esta noche. but as for you, Pero en cuanto a ti, ye thought evil against me, ustedes pensaron mal contra mí. but God meant it unto good. Pero Dios lo quiso para bien. The truth of the matter is La verdad es that God is taking care of que you. Dios te está cuidando And He cares for y you. se preocupa por ti. And He will take every negative situation in your life. Y Él tomará todas las situaciones negativas en tu vida. Joseph is in prison. José está en la cárcel. He has no future. No tiene futuro. He's got a one-way ticket to death. Él ya tiene su pasaje comprado a la muerte. But the Bible tells us repeatedly that the Lord was with him. Pero la Biblia dice una y otra vez que el Señor estaba con And he nosotros. made what he did to prosper. Y hizo lo que hizo para prosperar. In other words, in prison, Joseph was faithful to God in spite of the consequences. O sea que en la cárcel José era fiel a Dios a pesar de las consecuencias. And the warden of the prison El carcelero de la cárcel makes him in charge le pone a cargo of all the other de prisoners. todos los otros prisioneros. It just so happens, Y qué casualidad, coincidentally, coincidentemente, the butler and the baker get thrown from Pharaoh into prison. el cocinero, el copero y el panadero del rey fueron lanzados a la cárcel. And an amazing thing happens. ¿Y qué cosa increíble sucede aquí? They both had a dream. Ambos tuvieron un sueño. Joseph said, hey, I know about dreams. José dice, yo sé algo de sueños. What was your dream? ¿Cuál era tu sueño? The butler says, well, El copero dice, bueno, he said there were these 3 vines dice and que había 3 I
Yo estaba poniendo I squeezed them los into the jugos cup for the en la Pharaoh. copa del faraón. And what does it ¿Y mean? qué significa eso? He said in 3 Y days, dice, en 3 días, you're going to be restored to se your butler. restaurado a ser copero. The baker said, hey, El panadero dijo, hey, I like that hey, drink. me gustó ese. I had a dream. Yo también tuve un sueño. I had these 3 Yo baskets. tenía 3 canastas sobre mi They cabeza. were full of bread. Y estaba lleno de pan. And the birds came and they ate the Y bread. los pájaros vinieron y comieron el pan. So what's my future? ¿Cuál es mi futuro? And Joseph José said, le dice, 3 3 days, días you're going to be hung. te van a colgar. And the birds are going to eat your flesh. Y los pájaros van a comer tu carne. Not such a good turnout. No, buen sueño, no buen resultado. And I wonder, as he was telling these dreams, Pero me pregunto, mientras que él contaba estos if sueños, Joseph was remembering his dreams. si José no estaba recordando sus sueños. So he says to the butler, Así que dice al copero, when you're restored to your butlership, cuando estás de vuelta en tu lugar, remember me. acuérdate de mí. I was put in here for not a good reason. Estuve puesto aquí por nada. Butler said, oh, sure I El will. copero dijo, por supuesto que lo voy a hacer. 2 years later, 2 años después, Joseph's still in prison. José aún sigue en la cárcel. But coincidentally, Pero qué coincidencia, Pharaoh had a dream. el faraón tuvo un sueño. And he told the butler. Y lo dijo al copero. And the butler remembered. El copero se acordó. I knew this guy in prison. Yo conocí a este tipo en la cárcel. He interpreted my dream. Él me interpretó el sueño. Maybe he can interpret Y yours. puede ser que pueda interpretar la tuya. Pharaoh said, go get him. Pero el faraón dijo, tráigamelo. You don't want this guy. Tú no quieres a este tipo. He stinks. Apesta. His clothes are rags. Su ropa son He's trapos. been living in prison. Ha estado viviendo en la cárcel. Pharaoh said, El give faraón him a dice, bath. dale un baño. Put new clothes on him. Ponle ropa nueva. And bring him before Y him. tráigamelo. And here he comes Y aquí viene into Pharaoh's presence. a la presencia del faraón. He tells him the dream. Le cuenta el sueño. Joseph gives him the interpretation. José le da la interpretación. Then Pharaoh does something that is spectacular. Y faraón hace algo espectacular. He said, you, Él dice, tú, prisoner, prisionero, who was accused of rape, que ha sido acusado de who violación, was sold into slavery, que ha sido vendido a la who was esclavitud, rejected by his que ha family, sido rechazado por su familia. I want to make you Ahora te voy a hacer my a vice ti president. mi vicepresidente. I wonder what was going through Joseph's mind Me now. pregunto qué pasa por la mente de José ahora. Suddenly, all these years of prison garb De pronto, todos estos años de cárcel and being sold into y slavery, siendo vendido a la esclavitud, it starts to come clear. de pronto se pone claro. Things are coming into focus. De pronto puede enfocarse ahora en todo. And he remembers Y se acordó about those sheaves bowing to him in the field, de esos manojos. and que the los stars inclinaban, bowing to him in the y las sky. estrellas que se inclinaban en el cielo. And then come his brothers, Y ahora vienen sus hermanos. Reuben and Judah, Rubén, Judá, Simon, Simón, or Simeon, and all the other ones. eso sí. Yo también la sé, pero no voy a decir esta parte. There they stand, Ahí está parado delante de él. and they bow before him. Y se inclinan ante él. And he's like, do it again, guys. Y él dice, hazlo de nuevo. This is unbelievable. Esto es increíble. This is my dreams have come true. Este eran los sueños que tuve que ya no son Now he realidad. had to go the hard road, No, tenía que ir el camino duro. but God meant it for good. Pero Dios lo quiso para el bien. I don't know what you're going to go through. Yo no sé qué pasarás tú. I don't know what you've been through, Yo ni sé lo que has pasado. but I know this. Pero una cosa sí sé. God means it for good. Dios lo quiere para bien. But you're like, how can being thrown in prison be good? Tú me estás preguntando, pero ¿cómo ser tirado a la prisión sea bueno? How can being betrayed by your family be good? ¿Cómo es que siendo traicionado por mi familia sea bueno? Do you know how many nights I suffered? ¿Sabes cuántas noches sufrí? How many days I went without food? ¿Cuántos días tuve que pasar sin comer? How many nights I cried myself to sleep in a cold, shivering prison? ¿Cuántas noches tuve que llorar para hacerme dormir en ese lugar tan frío? You mean God meant that for good? O sea que Dios hizo todo eso para el bien. Yes. Sí. Sí. God is sovereign. Dios es soberano. Amén. He's in supreme power. Es su poder supremo. And He can do with you whatever He wants. Amén. Él puede hacer contigo lo que Él quiera. Amén. Amén. You're His creation. Él es su creación. And the truth of the matter Y la is, verdad es, He could Él make your life nothing but misery, and puede hacer tu vida nada más que miseria. have every right to do Y so. tenía todo derecho para hacerlo. Amén. Because He's sovereign. Porque es soberano. But God meant it for good. Pero Dios lo quiso para bien. Because God, Porque Dios,
as we talked about Como earlier, hemos hablado ya más antes, is a good God, es un buen Dios, amén, Who loves amén, us. que nos ama, who's merciful, que es who misericordioso, forgives, que sabe who perdonar, restores, que restaura, who gives us joy, que nos da gozo, who gives us future and hope. que nos da un futuro y esperanza. And God in His sovereignty Y is Dios providential. en su soberanía es providencial. God knows where you are and the situation you find Dios yourself sabe bien dónde estás y la situación en que te encuentras in, and He loves you. y te ama. And although Joseph went through tremendous turmoil Y aunque José pasó por turbulencia tremenda and change, y cambios, he survived and even prospered lo sobrevivió y prosperó because he was anchored to a changeless God. porque estaba anclado a un Dios que no cambia. Because his actions were based upon the commands of God. Porque sus acciones estaban basadas en los mandamientos de And Dios. because his attitude reflected the care of Y God. porque su actitud reflejó el cuidado de su Dios. Here's my question to you tonight. Aquí mi pregunta esta noche. Will you survive your ¿Sobrevivirás change? o cambiarás? Will you survive your temptations? ¿Sobrevivirás tus tentaciones? Will you survive your heartaches and circumstances? ¿Sobrevivirás tu corazón quebrantado y tus dificultades? Only if you'll learn the lessons that Joseph's life teaches us. Solo si aprenderás las lecciones que la vida de José nos enseñó. And those decisions need to be made now, Y esas decisiones deben hacerse ahora, not in the moment of no en el crisis. momento de crisis. Let's bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar nuestros rostros.